Buenos días de nuevo. Pues la verdad es que tengo dificultad de palabras porque tengo la voz un poco tomada, disculpad, porque seguramente meteré la pata en alguna ocasión. Quería agradecer a Rafa Márquez que estuviera aquí con nosotros porque es una persona que conoce muy bien los temas y nos puede ayudar mucho en el tratamiento de lo que sería este distrito equino, ¿no? También a mi compañero Juan Luis, con el que hemos trabajado durante unos años en este asunto, en distintas comisiones, y a Joaquín, por supuesto, porque también nos ha provocado a que trabajemos en este sentido, ¿no? Y yo creo que la experiencia ha sido positiva, al menos hasta ahora, y por eso quería un poco introducir el planteamiento desde el punto de vista territorial y en el marco del POT. En la imagen que tenéis aquí detrás, o delante de vosotros, es el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. El plan, como veis, se aprobó en el año 2012, se publicó en el año 2012, el 19 de febrero de 2012, y en él se recogen ya ciertos aspectos en el que se contempla la importancia del caballo, del deporte de la hípica y el polo en la zona del Valle del Guadiaro. Concretamente, su normativa ya recoge que estos usos pues tienen ese carácter de usos vinculados a la agricultura y a la ganadería, ¿eh? Entonces, como decía, en este marco nosotros empezamos a trabajar y, como veis, todo el territorio del Campo de Gibraltar, en el caso que estamos hablando, aquí está situado lo que sería el ámbito de estudio de la parte de San Roque, que llevaría ahora a la parte de Jimena, ¿no? Ahora y Castellar. En concreto, en la comisión de estudio se fue trabajando durante algún tiempo con un ámbito bastante más reducido, pero finalmente, a modo tentativo y digamos que como ámbito de estudio, se tomó como referencia este ámbito que habéis reflejado aquí, en el que se grafía en color rojo, esta línea que veis aquí, que contempla lo que sería ese posible distrito equino en el que estamos trabajando. Y como veis, pues como antes se comentaba, hay una parte que está en el municipio de San Roque, en el entorno del Valle del Guadiaro, otra parte en el municipio de Castellar, y otro en el municipio de Jimena, que es donde estaría la mayor extensión de este distrito, ¿no? Esto que hace un total de aproximadamente 10.700 hectáreas, como antes se ha comentado, pues es un terreno muy extenso y variado, ¿no? Pero sí tienen un denominador común, como veis aquí, que es que tiene, pues, ya tiene unas protecciones territoriales, que son las que se ven aquí, tanto en verde, que son estas manchas que veis aquí, que son protecciones de tipo territorial del propio Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, como las que están en azul, que son las derivadas de los riesgos de inundación, porque está situado en los valles de los Garganta, del río Garganta, que está aquí, y los valles del río Guadiaro, que está aquí, ¿no? En el ámbito que veis aquí, se ha trasladado lo que serían las protecciones del actual Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, y en el que se han plasmado, digamos, lo que sería la parte del ámbito del distrito equino en el municipio de San Roque, ¿no? Entonces, aquí se pueden ver una serie de cuestiones, como decía antes, ¿no?, que son estas afecciones derivadas de la hidrología, ¿no?, como veis aquí, todo esto es el valle del Guadiaro, y otras también derivadas de unas protecciones cautelares desde el punto de vista territorial, que son, pues, precisamente algunos elementos de yacimientos arqueológicos, como elementos del patrimonio etnológico, como son los cortijos, y que son elementos que podrían ser elementos que se pueden poner en valor y que ayudarán, sin duda, a entender mejor lo que sería este ámbito del distrito equino, ¿no? En este plano, que pertenece ya al estudio de los estudios previos del plan general, veis cómo se ha tratado lo que sería el distrito equino, que sería la mancha amarilla, y lo que sería la mancha verde, o la mancha en color más oscuro que se ve aquí, pues sería como el entorno de protección de ese distrito equino. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, en principio,
estas son, la mancha más clara, las zonas donde en principio no hay una protección especial, pero en las manchas más oscuras sí que hay una serie de protecciones ambientales y territoriales derivadas del POT y de los aspectos ambientales que vamos a tener en cuenta y que independientemente de que se encuentren dentro de ese ámbito, pues se podrán hacer algunas cosas en la zona amarilla, pero otras no se podrán hacer en las zonas más oscuras. Entonces, ese quizás sea uno de los condicionantes más importantes a tener en cuenta, pero por otro lado, como decía, son valores que habría que tener en cuenta en esa futura ordenación de lo que sería el distrito Quino. En este plano, que ya a color ya pertenece un poco al documento que en el ayuntamiento con el que está trabajando ya la revisión del plan, veis como todo el suelo que se ve aquí está prácticamente ordenado. Es decir, aunque es un suelo no urbanizable, como antes decía Joaquín, ¿no? Habitualmente estábamos acostumbrados a tratar el suelo rústico, el suelo no urbanizable, como si fuera el residuo de lo que se ordena en el planeamiento tradicional del suelo urbano y urbanizable. En cambio, nosotros, adoptando un criterio ya que el propio plan de ordenación del territorio, el campo de Gibraltar, adopta como tal, hemos puesto en valor el suelo no urbanizable y se han creado una serie de categorías en la que ya se encuentra una categoría específica, o una subcategoría en este caso, en la que se encontraría toda la mancha verde esta que está aquí, que sería el distrito Quino en la zona de San Roque. Como veis, siguen estando las manchas verdes, que son las manchas derivadas del POT, y que lógicamente el plan de San Roque en su revisión tiene que respetar, pero eso no quita que puedan estar incluidas dentro de ese gran ámbito que hemos dicho antes. Como decíamos antes, aquí se podrán hacer una serie de alojamientos que ya tienen prevista o tenemos previsto en el propio plan comarcal, y las actuaciones principales se tendrán que hacer en la parte que está en verde más claro. En definitiva, en este plano que se ve como un zoom, podéis comprobar como hay una serie de protecciones que son cortijos y demás, que pertenecen al patrimonio cultural. Este patrimonio cultural no deja de ser elementos de mucho interés paisajístico, como puede ser el Puente de Hierro, la serie de construcciones militares como los búnkeres que están por aquí, y sin duda alguna todos los cortijos y yacimientos arqueológicos que están señalados en este plano y que, como veis, y decíamos al principio, pues son elementos del patrimonio histórico del paisaje que sin duda tendrá que poner en valor esa ordenación que se haga en el distrito de Quino. En definitiva, por resumir un poco lo que debería ser, desde nuestro punto de vista, desde el planeamiento, el distrito de Quino, pues como decíamos aquí, debe ser para que sea verdaderamente modélico, el distrito de Quino debería ser un proyecto de desarrollo rural sostenible y coeficiente en el uso de energía, entre otros, la electricidad, el agua, los residuos, la unidad de cultivo, ¿no? Todo eso se decía un poco antes también. Y, en definitiva, debe ser un proyecto que integre todo este tipo de elementos que tiene el territorio, como es el paisaje, el patrimonio etnológico e histórico, con los usos turístico-deportivos, que son los usos que el propio POT ya les da cobertura. Y, sin duda, un concepto de ciudad inteligente trasladado al campo, como sería una más rural, es decir, es un campo ya inteligente, un campo innovador y un campo evolucionado hacia otro aspecto que sería, en este caso, pues el uso turístico y deportivo. Muchas gracias, no quería tampoco extenderme un poco más. Nicolás, muchas gracias. Siempre me sorprendes, ¿no? Y me acabas de sorprender ahora mismo porque la verdad es que es muy adecuado ese concepto que está justamente en la última línea de tu intervención y que tiene mucho que ver, además, con el enfoque genérico de la Agenda 2020 de la Unión Europea, en el sentido en el que como comentó antes Isabel, la Unión Europea entiende que sus próximas etapas tienen que estar basadas en los equilibrios territoriales. Anteriormente estaban basados en las ciudades y ahora quiere basarlo en el territorio que no es ciudad, ¿no? Y ha establecido un concepto muy importante que es el de innovación no tecnológica. O sea, siempre se venían entendiendo como innovación siempre es algo tecnológico, pero la Unión Europea, que la verdad es que es pionera en muchas cosas, aunque nos gustaría que funcionase un poquito mejor de lo que funciona, pues ese concepto de innovación no tecnológica le viene como el aceite a las espinacas a este concepto que acaba de comentar Ramón, ¿no? Nicolás, Smart Rural, o sea, campo inteligente.
actividades agropecuarias inteligentes. Ese concepto es un concepto de futuro, Nicolás, y por supuesto el distrito equino entiendo que debe encajar en ese concepto. Por lo tanto, muchas gracias. Juan Luis Callejo, que es arquitecto municipal de Jimena, que hemos estado colaborando en el grupo de trabajo del distrito equino, en el comité técnico, en el cual, como decía antes Nicolás, bueno, pues lo que se ha hecho, convencer a los arquitectos municipales de estos enfoques no es un tema fácil, porque lógicamente ellos están para velar por sus respectivos territorios, pero sin embargo hemos conseguido aunar la parte propositiva, ¿no?, que de alguna manera venía de la mano de la Fundación y por lo tanto de Isabel y mía personalmente, con la vuestra, absolutamente conocedores de vuestras normativas, de vuestros límites y de vuestro territorio, pues la verdad es que ha dado un buen resultado. Tienes la palabra, querido Juan Luis. Buenos días. Soy el arquitecto municipal de Jimena y como tal he sido incorporado prácticamente desde primera hora a formar parte del grupo que lleva para adelante el distrito equino. En este caso, a los arquitectos municipales, tanto a Nicolás como a Emilio y yo mismo, nos ha tocado el papel de hacer de abogados del diablo, siempre poniendo pegas a todo lo que se planteaba sobre la mesa. Y es que partimos de una legislación que lo que prevé en el campo es exclusivamente agricultura, ganadería extensiva y poco más. Cualquier otra actuación que se hiciera en el campo era mediante unos complejos trámites de proyectos de actuación vinculados al uso deportivo o a otros usos que son muy específicos en cada uno de los planes generales y normas subsidiarias. En el caso de Jimena, estamos amparados por una norma que viene ya del año 84. Estamos en proceso de revisión y ahora mismo estamos en la aprobación inicial, no con pequeños problemas, pero esta tramitación de planeamiento pues nos ha permitido que incorporemos en ese documento algunas bases para poder dar viabilidad al distrito equino dentro de lo que es el municipio de Jimena. Otra cuestión que hemos tenido siempre en cuenta es que tanto los municipios de San Roque como de Castellar como de Jimena pues tengamos cierta cohesión, que no actuemos de manera como rivales. Es decir, tenemos que tirar todos para adelante y todos a una. Y eso desde el primera hora se ha tenido muy claro y en las reuniones siempre ha sido como si formáramos parte de una entidad superior, que es la zona este del campo de Gibraltar, muy limitada tanto por lo que es el Parque Natural de los Alcornocales como por el propio límite provincial. En el caso de Jimena, pues como habéis visto en los planos que aparecen en el postcampo de Gibraltar, pues ponemos una cosa muy importante, que es territorio. Jimena tiene una población actual cercana a los 10.000 habitantes y creo que son 34 kilómetros cuadrados de superficie. Con lo cual la densidad de población es escasísima, estamos en torno a 23 habitantes kilómetros cuadrados y nos permite que tengamos grandes masas de tierras, de terrenos, de suelo no urbanizable pendientes de desarrollo. Con lo cual somos la reserva de todo lo que podría ser el distrito equino. No en vano ponemos a disposición del distrito equino más del 50% de la superficie total. Problemas que nos encontramos. Hay fundamentalmente, aparte de la normativa sectorial o planes generales que afectaría a nuestro territorio, en las normas a las que tenemos que acogernos. El campo, la norma actual impide incluso las formaciones prácticamente de cortijos. Es decir, los cortijos se declaran ilegales de por sí. ¿Por qué? Porque la vivienda vinculada al territorio, por ejemplo, en el caso de nuestra norma, y creo que prácticamente en general, son 150 metros de vivienda. No está acorde con lo que se plantea en el distrito equino muchas veces.
Por lo tanto, y después que tenemos más también las instalaciones paralelas que están a la vivienda, no suman más allá de 300 metros cuadrados y demás, que tampoco está de acuerdo con la normativa, ¿no? Con lo que se pretende con el distrito Quino. Otro problema adicional es el carácter protegido de muchos territorios que tenemos. Las zonas llanas están declaradas prácticamente como zonas inundables, casi todas. Muy pocos espacios tenemos para desarrollo en zonas llanas. Con lo cual, la legislación específica de planes directores para desarrollo de esos suelos está muy vinculada con el dominio público hidráulico y las autorizaciones que se permiten en ellos. Y paralelamente pues tenemos otra serie de protecciones, como se ve en el plano este que está puesto sobre la pantalla, que son las zonas amarillas. Son protecciones específicas muy claras del planeamiento comarcal, que que tenemos la obligación de incorporarlo a nuestro planeamiento municipal. Poca cosa más hay que decir del planeamiento, porque, como ha dicho Nicolás, estamos hablando de desarrollar suelo no urbanizable, el suelo rústico de toda la vida. Y la legislación, tanto lo que es la legislación urbanística como la legislación agraria, como todo lo que es el caballo, la sanidad animal, vegetal y demás, todo va a incidir en lo que es el distrito Quino. Y eso no nos corresponde a nosotros, eso es la entidad un poco superior, que sería quien tiene la capacidad legislativa en Andalucía, que es el Parlamento y la propia Junta. Sí. Muchas gracias, Jorge. Yo quería comentar que en el enfoque del distrito de Quino el tema residencial rural no es lo más importante de ninguna de las maneras, ¿no? La mayor parte, como me conozco el modelo que nos ha comentado Isabel antes, la mayor parte de las explotaciones agropecuarias ecuestres que van ahí en el distrito de Quino, para nada van a tener nada que se parezca a vivienda, ¿no? Lo que tendrán son los elementos fundamentales de un tema ecuestre, cuadras y almacenes de tal y este tipo de cosas. Sí es cierto que para determinadas explotaciones especialmente grandes, que se van a dar también, porque el territorio es complicado, ¿no? Depende además las posibilidades de parcelación agraria, el que sea zona de regadío o sea zona de secano. En toda esta zona normalmente el secano como mínimo son 25.000 metros cuadrados, 2,5 hectáreas. Pero vamos, hay un consenso en el comité técnico, había un consenso de que las explotaciones en secano para el distrito de Quino como mínimo tuvieran 5 hectáreas, ¿no? Todo esto no está totalmente cerrado, pero tal. Y al final, que pudiera haber explotaciones muy grandes, ¿no? De más de 10, 12, 15 hectáreas que pudieran tener el tema de residencia rural vinculada al uso, a la actividad agropecuaria. Debo señalar que el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar hizo algo muy importante porque es quien de alguna manera ha abierto la puerta, ¿no? Que es declarar que como explotaciones agropecuarias, las instalaciones de ecuestres en el Valle del Guadiaro. Esto es fundamental porque lo que te está diciendo es que esas explotaciones son congruentes con el carácter propio rural del territorio que no es urbano ni urbanizable, ¿no? Y eso permite muchas facilidades. Dicho esto, por lo tanto, habrá un porcentaje seguramente de explotaciones grandes que tengan necesidad de vivienda, pero la mayor parte no. En cualquier caso, muchísimas gracias. Ahora tomará la palabra don Rafael Márquez, que es secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. Es una persona un alto cargo de la Administración andaluza, que por especial vinculación al área del Campo de Gibraltar, pues ha acogido las veces que le hemos pedido que nos aguante un poco
sobre todo a Nicolás y a mí, que somos dos pesados absolutamente, digo esto Nicolás en el mejor sentido de la palabra, nos ha acogido, nos ha escuchado, y el que él esté aquí hoy, al menos para mí, es un hito importantísimo, porque es la primera vez que un altísimo cargo de la Junta, que específicamente además este tema, en la parte de medio ambiente no, pero la parte de ordenación del territorio le corresponderá a él, pues él viene aquí valientemente y esperemos que con lo que le estamos contando en su intervención nos pueda animar, ¿no?, a que, haciendo los deberes, por supuesto, porque esto es algo que nunca le podemos pedir a la Administración, ni a esta ni a ninguna, que nos permita hacer algo que vaya en contra de las normas. O sea, esto tiene que quedar perfectamente claro. Y lo que pretende el grupo de trabajo del Distrito de Quino es justamente lo contrario. Es qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas dentro de la norma, o qué posibilidades hay para un proyecto temático y para un territorio determinado hacer una norma que estén previstas su redacción, ¿no?, del estilo de planeamiento que nos permita llevar a cabo este proyecto tan ilusionante. Entonces, hay un tema importante, y ya le dejo hablar a él, hay un tema importante en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar que califica como proyecto supramunicipal aquellos que tengan que ver con grandes instalaciones deportivas de carácter, entre otras cosas, ecuestre en el medio rural. Supramunicipal quiere decir que el ayuntamiento, por supuesto, los distintos ayuntamientos pues tendrán que admitir, y en sus planeamientos, etcétera, este tipo de figuras, pero que la Junta de Andalucía, que en todo lo que tenga que ver con planeamiento urbano o no urbano tiene la última palabra, la última, en este caso, además tiene la primera, porque el que sean planes especiales de ámbito supramunicipal indica que es la Junta de Andalucía a quien se le hará llegar borradores, se le hará llegar proyectos, pero toma el protagonismo desde el minuto 1. Don Rafael Márquez, por favor, anímanos, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, agradecer la invitación que se me hace desde el Grupo Yolí, también desde Santa María Polo Club, para estar hoy aquí. Cuando se me pidió estar aquí en estas jornadas técnicas, se me comentaba que en mi calidad de secretario general diera una visión de la perspectiva territorial sobre esta materia, pero yo era consciente y sabía, y por eso no es una cuestión de valiente o no, es de cumplir el deber que cada uno tiene en su responsabilidad en cada momento. Yo sabía lo que se me pedía era que viniera aquí a dar mi valoración y mi posición acerca de este tema, que no me viene de nuevo, como comprenderéis, sino que es algo que desde el Gobierno de Andalucía somos conscientes que se viene trabajando y que, por tanto, como se ha trasladado aquí, pues ya conocíamos cuáles eran los avances y, lógicamente, venimos aquí a dar nuestra aportación, nuestro granito de arena y nuestra también valoración acerca de este proyecto, que yo creo que al final de todo es lo que se me pide cuando se me invita. ¿Cuál es la visión que tenemos desde la Junta de Andalucía sobre este asunto? Yo creo que para analizarlo e interpretarlo tenemos que enmarcar sobre qué es lo que estamos haciendo en estos momentos, en estos últimos años, en la política territorial y urbanística en la Junta de Andalucía. Una política urbanística y territorial que tiene tres pilares o tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, uno que viene de suyo del momento, que es una prioridad también compartida con el conjunto del Gobierno andaluz, como no puede ser de otra manera, que es el dinamismo, el desarrollo económico y el generar bases para la recuperación económica que necesitamos. O sea, una primera base. La segunda, lógicamente, hacer esa recuperación económica pues basada en una sostenibilidad de nuestro territorio, que yo creo que es uno de los grandes valores que tenemos, como se ha trasladado en las ponencias anteriores. Y, en tercer lugar, que todo ello redunde en el beneficio de la calidad de vida de la gente. Esas son las tres prioridades, esos son los tres pilares de nuestra política territorial. Por tanto, bajo ese prisma es lo que nosotros, todas y cada una de las iniciativas, pues la analizamos y es lo que nos permite pues darle sentido. Una política territorial que yo siempre digo que debe de responder a las exigencias del momento, unos momentos particulares, que debe dar respuesta a los retos que tiene Andalucía por delante y que, lógicamente, tiene que estar a la altura de las circunstancias.
¿Y qué es estar a la altura de las circunstancias en un momento como este, en la política territorial y urbanística? Bueno, está claro que nosotros tenemos que luchar contra la especulación e intentar no caer en los errores del pasado, pero al mismo tiempo que hacemos eso, tenemos que hacer que Andalucía sea una tierra atractiva y segura para invertir. Y pongo el acento en atractivo y seguro para invertir. Y aquí sí me gustaría centrarme en algo que si bien no está basado exclusivamente, que entraré después, no voy a eludir el envite, al distrito equino, pero sí que tiene mucho que ver con lo que se pretende hacer aquí y se pretende hacer con cualquier otra inversión. Nosotros somos conscientes que es fundamental en un momento como el de ahora, siempre lo ha sido, pero ahora es una condición sine qua non, que para atraer la inversión que necesitamos es fundamental hacerlo atractivo y seguro. Y como en toda administración, como en toda corporación, sabemos que hemos dado pasos hacia adelante, pero todavía nos quedan muchos pasos para dar en esa materia y para mejorar. En ese sentido, nosotros hemos puesto a trabajar con el conjunto de los agentes económicos y sociales a través de la Dirección General de Urbanismo, que depende de esta Secretaría, pues un paquete de medidas ligado a la agilización y a la seguridad y a la flexibilidad de todo lo que está relacionado con el planeamiento para precisamente conseguir ese objetivo de hacer atractivo y seguro esta tierra. Yo siempre pongo el ejemplo de que ahora mismo estamos en un mundo que está cambiando de forma vertiginosa, de una manera muy importante, mucho más de lo que hemos conocido en las últimas décadas. Y que, lógicamente, eso nos hace necesario leer los momentos. Y pongo el ejemplo siempre de que en el ámbito empresarial, pues lo que ha hecho Inditex, que es una de las principales empresas, lógicamente, de España, pero a nivel mundial, que es de las empresas que ha leído el momento, ha leído cómo ha ido cambiando. El éxito de Inditex, aparte de tener una plataforma logística de primer nivel a nivel mundial, el gran éxito fundamental es el ser capaz de cambiar en tiempo real toda su producción y adecuarse a cada momento. Eso ha cambiado el mundo de la moda y lo que ellos han leído es que, como todo cambia, tienen que tener la flexibilidad y la agilidad suficiente como para adaptarse en esas circunstancias. Yo siempre pongo el ejemplo de Inditex porque, salvando las distancias, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que a día de hoy tenemos trabajo por realizar para conseguirlo, hacer desde un punto de vista urbanístico y territorial. Ya no vale, porque los tiempos van cambiando de una manera mucho más ágil que lo hacían con anterioridad, ya no vale instrumentos como los que tenemos, aunque hemos dado avances y hemos creado una serie de medidas en los últimos años para agilizar toda la tramitación, pero queda por hacer. Ya no vale esos instrumentos en los cuales tardamos tanto tiempo para hacer una modificación o para adecuarnos a una inversión que quiera venir o a unas posibilidades o unas oportunidades que tiene el territorio, sino que tenemos que tener instrumentos mucho más ágiles y más flexibles que nos permita casi en tiempo real, como hace Inditex en el mundo de la moda, pues casi en tiempo real adaptarnos a esa realidad. Por tanto, ese paquete de medidas que nosotros lo estamos debatiendo con los juntos agentes económicos sociales, que el lunes pasado hubo una reunión en Sevilla ligado a eso, pues lo pretendemos tener. Hay medidas que van a corto plazo, otras medidas que van a medio plazo y otras que requieren, lógicamente, algún cambio legislativo porque son de mayor calado, pero esas tres se están debatiendo y creo que es interesante que lo conozcáis y que lo sepáis porque esa es la dirección en la que está. Y decía que, lógicamente, estar a la altura de las circunstancias, pues fomentar pues actividades que tienen potencial y, sin lugar a dudas, la actividad de Ecuestre tiene un enorme potencial económico y, lógicamente, lo debemos hacer pues compatibilizándolo con nuestra ordenación territorial y con nuestro marco jurídico, aunque después haré alguna precisión en torno a eso. Esos son los retos que tenemos desde el punto de vista de la política territorial y somos conscientes que los retos solo se cumplen si son retos compartidos. Y por eso yo creo y aplaudo la iniciativa no solo de la celebración de estas jornadas, en las que el foro cualificado nos permite tener un debate pues más sosegado que en otro tipo de foros, sino también las mesas de trabajo que se vienen liderando tanto desde los agentes implicados desde el punto de vista privado como por parte de las administraciones, con sus dirigentes políticos y también con su personal técnico. Yo tengo una máxima a mi gente en el año, 2 años que llevo como director de urbanismo primero y después como secretario general, y es que si queremos llegar antes en algún asunto, siempre es mejor ir solos, pero si queremos llegar más lejos debemos de ir juntos. Y yo creo que esta materia, este tema, es un acierto
en el cual no tire cada uno de forma aislada por su cuenta con el interés de llegar antes, sino que entre todos lo compartamos y por tanto intentemos ir más lejos, porque yo creo que ese asunto lo merece. ¿Cuál es la valoración a grandes rasgos que desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno andaluz, hacemos de esta iniciativa que, como digo, ya conocemos? En primer lugar, una valoración positiva. Y no lo digo para quedar bien. Yo soy consciente de dónde venía y, por tanto, una vez que viene aquí es porque hemos analizado, hemos valorado a qué veníamos y qué es lo que íbamos a trabajar. Por tanto, es una valoración positiva, por varias razones. En primer lugar, porque yo entiendo que la actividad ecuestre, junto con todo lo relacionado con el golf, son dos elementos, son dos factores fundamentales para el turismo, no solo del Valle de Guadiaro, del Campo de Gibraltar, sino también para Andalucía. Y todos somos conscientes y lo tenemos claro, que el turismo es una potencia, es fundamental para nuestro PIB a nivel Andalucía, y en un momento en los que, si queremos dinamizar económicamente nuestra tierra y afianzar la recuperación económica, pues lógicamente tenemos que potenciar lo que hacemos bien y por tanto ponerlos en valor. Por tanto, eso es una de las primeras cuestiones que para mí es importante. En segundo lugar, porque tal como se ha trasladado aquí, esta iniciativa tiene un encaje en nuestra política territorial y en concreto dentro del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar. Se ha trasladado en algunas de las intervenciones que me han precedido el que una de las líneas estratégicas que marca el Plan de Ordenación del Territorio precisamente es pues, el fomento de las instalaciones ligadas al polo, a la hípica, en definitiva al mundo del caballo. En concreto, en la memoria de ordenación del Plan de Ordenación del Territorio se dice de forma expresa, y leo textualmente, que en la zona de la Vega del Guadiaro y su área de influencia se impulsará las instalaciones en el suelo no urbanizable de explotaciones agropecuarias destinadas al uso recreativo de los caballos para diferentes usos deportivos y de paseo. Es decir, que desde un punto de vista territorial, que es a lo que nos toca a la Junta de Andalucía, desde el Plan de Ordenación del Territorio existe una percha. Existe la percha. Ahora bien, lógicamente nosotros no somos ilusos y somos conscientes que el que exista la percha, como se ha trasladado en la mesa anterior, no significa que existan todas las condiciones y todos los elementos que permitan que cualquier iniciativa o cualquier actividad tenga las condiciones de seguridad tanto para ser aprobada, para el inversor, para los ayuntamientos y para la propia Junta de Andalucía, sino que tenemos que avanzar más. Por tanto, existe la percha, por tanto, cualquier iniciativa en esta materia tiene un encaje en esa ordenación del territorio, pero lógicamente tenemos que avanzar un poco más. Por eso yo creo que es importante lo que se ha estado trasladando por parte de los distintos ayuntamientos, de esa mesa de trabajo que se ha creado y del instrumento que se ha entendido como adecuado para llevar a cabo ese seguir trabajando y esa pormenorización, que es un plan especial de carácter supramunicipal que de alguna manera pues permita poner en valor todo este potencial ecuestre, ordenarlo, este espacio, y por tanto dejar que un espacio tan valioso y con ese potencial pues se dedique o sufra la colonización de actividades o de iniciativas individuales, todas legítimas, pero que pierden la perspectiva de lo global. Y yo creo que eso es una de las claves que nosotros aquí tenemos. Lógicamente, si ahora mismo, y vosotros, algunos de vosotros y los ayuntamientos, porque así me lo han trasladado, analizamos este tipo de cuestiones, lo que hay ahora mismo es una percha y iniciativas empresariales potentes que hay que canalizar. Pero esas iniciativas empresariales potentes que hay que canalizar, lógicamente, se encuentran con dificultades porque cuando analizamos la legislación urbanística de Andalucía, es una legislación que establece algunas cuestiones que quizás, y eso lo diré ya en el último parte de mi intervención, haya que matizar o no algunos de los elementos, pero lo que sí pone claro es que esa legislación es una legislación básica para Andalucía, general para Andalucía, que hay que cumplir, pero que lógicamente la extensión y la complejidad que tiene Andalucía hace difícil el que para cada caso concreto de Andalucía, y no solo nos encontramos con esta materia, sino con otras muchas a nivel de Andalucía, pues se encuentre un encaje y un reflejo y una foto en esa legislación marco andaluza. Por eso el plan especial de carácter supramunicipal, que es un instrumento urbanístico que lógicamente vincularía a los planeamientos generales, pues nos permitiría establecer cuáles son las reglas del juego básicas, las condiciones pormenorizadas
que de alguna manera permitieran establecer esas condiciones en las cuales las inversiones pudieran saber al menos en qué terreno se juega. Yo creo que es un plan especial, o este plan especial, no creo que tenga que ser como objetivo único, o si es su objetivo único, sería un error bajo mi punto de vista, el viabilizar actuaciones, es decir, servir de percha única y exclusivamente para viabilizar actuaciones individualizadas. Yo creo que eso es un error, sino que lo que tendría que es ordenar desde todas sus variantes todo este espacio y, por tanto, o darle a esto un valor. Yo creo que este plan especial, en el cual hay experiencias desde otro tipo de ámbito en Andalucía, por ejemplo, con otra perspectiva distinta, pero en la Vega de Granada hay un valor agrícola intrínseco a toda esa zona y eso ha hecho que haya un plan especial que tenga un carácter supramunicipal y que ponga el valor agrícola, lógicamente, en primer orden y que eso se permita potenciarlo desde todas sus vertientes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que se pretendería con ese plan especial, que creo que es un acierto? Pues establecer qué tipo de instalaciones se pueden desarrollar, en qué condiciones, dónde y en qué partes de todo ese distrito equino se pueden desarrollar cada una de ese tipo de esas instalaciones y, lógicamente, también cómo se puede hacer compatible esa potencialidad con el resto de potencialidades que tiene el espacio y la zona, que no podemos dejarla detrás y que en todo caso tienen que coadyuvar a los objetivos que marcamos. Por tanto, yo creo que el elemento que debe ser un acierto por parte de esta iniciativa, y creo que es un avance muy importante, es no tratar que cada uno vayamos por nuestra cuenta, no impulsar iniciativas empresariales que, repito, son todas legítimas, pero que sean inconexas con el conjunto y que, por tanto, cuando analicemos esas iniciativas, si ya hay un plan especial, sabemos cuál es la foto final. No hay un riesgo que dice la legislación urbanística, que dice hay riesgo de asentamientos urbanísticos. Y es un impedimento que hay. Parece que es obvio. Parece que el suelo no urbanizable, es decir, en el campo, no se convierta en ciudad. Y eso tiene su sentido. Por tanto, si nosotros desde la Junta de Andalucía nos limitamos a recoger iniciativas particulares sin saber cuántas van a haber, ni en qué espacio va a haber, ni cómo va a terminar, pues no estaremos haciendo bien nuestro trabajo ni estaremos cumpliendo con la legalidad. Por tanto, si somos capaces de ordenar ese espacio, sabemos a dónde queremos ir y sabiendo a dónde queremos ir, marcamos las reglas, lógicamente las iniciativas que encajen dentro de lo que hemos pactado, que es a donde queremos ir, pues será mucho más sencillo y cualquier iniciativa de ese estilo pues no tendrá que estar sometida a las indefiniciones, a las incertidumbres, a los miedos también por parte de las administraciones, por parte de los responsables políticos y de los responsables técnicos a la hora de analizar cada una de ese tipo de iniciativas. Por tanto, yo creo que eso es un elemento positivo. Y en tercer lugar, yo creo que, o en cuarto, ya no lo recuerdo, yo creo que es positivo también la sistemática de trabajo que se ha marcado y que se ha desarrollado. Yo creo que lo primero que se ha hecho de forma inteligente es una mesa de trabajo para conocer las debilidades y potencialidades que tiene este espacio y que tiene esta iniciativa. Yo creo que están detectadas y se valoran cuáles son esas debilidades, esas potencialidades. En segundo lugar, como una segunda etapa, lo que se ha trasladado es, oye, ¿cuál es el instrumento para implementar esta iniciativa? Bueno, parece que se ha entendido que un plan especial de carácter supramunicipal pues es un instrumento y un vehículo adecuado para llevar esta iniciativa y, por tanto, yo creo que es un elemento positivo. Y en tercer lugar, yo creo que es la etapa en la que ahora nos tendremos que embarcar, es decir, esta iniciativa ya de una manera más concreta y más matizada, más específica, si encaja o no con el marco normativo existente, si es necesario, una vez que se analice ese encaje normativo, si es necesario matizar esa iniciativa o si por el contrario merece la pena plantear algún tipo de matiz desde un punto de vista normativo. Yo creo que esa es la tercera etapa en la que nos vamos a enfrentar. Y en ese aspecto yo sí quiero trasladar una cuestión clara, que lo digo en este foro y lo digo en todos los foros en los que tengo ocasión de intervenir.
Por parte de la Junta de Andalucía, nosotros no tenemos dogma de fe acerca de los instrumentos normativos que aprobamos. Y lo quiero decir de una manera meridianamente clara. No tenemos dogma de fe. Los instrumentos normativos son buenos si nos ayudan a llevar a cabo cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los principios que queremos desarrollar. Y serán malos instrumentos si van en contra de esos principios y esas prioridades. Y las prioridades, desde un punto de vista de la política territorial urbanística, las he trasladado al principio de mi intervención. Lo cual no significa, y yo creo que eso también va en la línea de los principios y de lo que nos incumbe no solo al sector público, sino al sector empresarial, que sea positivo y que sea bueno que permanentemente estemos cambiando las normas. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo estamos en un momento de recuperación económica, en el que en esta zona, en todo lo que es la Costa del Sol, de una manera muy potente, se está produciendo una reactivación real y que estamos convencidos que eso va a extenderse si hacemos las cosas bien y, lógicamente, si factores exógenos a nosotros nos ayudan. Pero en ese elemento la cuestión del marco normativo estable y fijo es una cuestión esencial. Si permanentemente estamos cambiando las normas a impulso de cualquier iniciativa que viene, que es loable, y que permanentemente estamos cambiando esas reglas del juego con la dificultad que tenemos cuando una norma llega al Parlamento y la tramitación y lo extenso, pues estamos generando algo que es contrario al objetivo. Por tanto, yo lo que creo que en esa mesa de trabajo, que sin lugar a dudas la Junta de Andalucía está dispuesta a participar en aquellas que le afecta o en aquellas en las que pueda aportar alguna cuestión, pues lógicamente tenemos que hacer un ejercicio responsable y serio. Claro que cuando uno tiene a cualquier iniciativa, dice, pues yo quiero que prácticamente la normativa esté a mi traje a medida. Eso no puede ser. No puede haber un traje a medida para cualquier iniciativa, para cualquier elemento. Y, lógicamente, el que emprende esa iniciativa, pues ese es su interés. Pero desde la responsabilidad pública, desde la responsabilidad de velar por los intereses generales y de hacer compatibles los intereses particulares con los colectivos, pues lógicamente tiene que ver la totalidad del bosque. Y la totalidad del bosque significa que no podemos estar permanentemente cambiando las normas. Pero, repito, ¿eso significa que nosotros tengamos dogmas de fe para no cambiar las normas? No. Lo hemos hecho en otras ocasiones y lo haremos cada vez que sea preciso y necesario. Pero siempre desde una perspectiva que desde la responsabilidad, desde el rigor y desde la seriedad, pues yo me parece que es obligado por mi parte compartirlo con vosotros a los efectos de hacer un análisis conjunto del momento en el que estamos viviendo y de los retos que tenemos por delante. Por tanto, en ese sentido, yo simplemente trasladar, lógicamente, el apoyo a esta iniciativa, porque yo entiendo que es una iniciativa desde un punto de vista económico potente y que, lógicamente, tenemos que acompañar por parte de las administraciones. Sin lugar a dudas, las administraciones locales están en este tema desde hace tiempo. Desde la Junta de Andalucía conocemos, como se ha trasladado aquí, esta iniciativa y, lógicamente, la vemos con buen ojo. Y, lógicamente, lo que tenemos que hacer es trabajar y hacer los deberes en ese aspecto para hacer compatible el objetivo con una realidad, sin lugar a dudas, pues lo antes que sea posible. Así que muchas gracias y ya estamos sujetos al debate.